cognitivo, considerando algunos aspectos que tienen que ver pues con la teoría y la metodología. Cuestiones que tienen que ver con el cognitivismo es que, como le puse ahí al inicio, ¿no? Tiene un amplio pasado, pero una breve historia. En realidad tiene muchas vertientes. El cognitivismo lo podemos rastrear desde, como lo van a ver más adelante, desde el racionalismo cartesiano y otros autores filósofos que pues han mostrado cierta inquietud por saber exactamente en qué consiste este famoso conocer, ¿no? En qué es el acto de conocer, lo cual nos lleva pues a la epistemología del término, ¿no? Y de la corriente. Entonces, algunas de las vertientes yo planteo por acá, que son la Gestalt, desde Kafka, Kohler, Wertheimer, etcétera, la psicología genética de Piaget y el enfoque sociocultural de Vygotsky. Estos son algunos de los autores que más fuerza le han dado al cognitivismo y son como los pilares, ¿no?, en los que se asenta el cognitivismo, que posteriormente va a dar origen al constructivismo. Básicamente Piaget y Vygotsky, Brunner con su segunda revolución cognitiva, y también tendríamos a Ausubel y a Robert Gagné. Bueno, algunas de las dimensiones de lo cognitivo y motivo por el cual se ha surgido pues como una segunda revolución dentro de la psicología, es que tenemos ciertos procesos psicológicos, ¿verdad?, que Vygotsky le llamaba funciones psicológicas superiores, y que tienen que ver pues con la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Fundamentalmente estos últimos dos son los que más han permitido que se vaya concretando este enfoque interesantísimo para la psicología. Es más o menos a mediados de los años 50 que surge la revolución cognitiva con estos autores que les mencioné antes, fundamentalmente Brunner, Ausubel y Gagné. Entonces, esto impacta y también se debe, así digamos, de una manera en la que van interactuando diferentes campos del conocimiento, y uno de ellos es la lingüística de Chomsky. Noam Chomsky hizo buenas aportaciones en torno a lo que sería el desarrollo del lenguaje y de cómo ciertos componentes del lenguaje el individuo ya viene con ellos. Esto causa una polémica porque implica el hecho de que haya ¿cómo se dice? El hecho de que se haya introducido esta idea de lo innatismo, ¿no? Del innatismo. Bueno, también hubo la teoría de la información y la comunicación, impactó mucho, y la ciencia de los ordenadores, es decir, el surgimiento del ordenador durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa década, en los 40s y 50s, hubo una revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones y de la informática. Esto lo menciona Brunner en su libro En busca de una mente, que trata precisamente de su autobiografía, y ahí menciona precisamente cómo él estuvo trabajando en esta área, en este campo de las comunicaciones, y de cómo se mandaban mensajes cifrados, etcétera, y pues una buena cantidad de cosas interesantes que dio origen a todo lo que eran las computadoras, los mensajes y también los mensajes en códigos, ¿no? Luego entonces también hubo otra cuestión que tuvo que ver directamente con la psicología, y es el hecho de que se empieza a gestar un clima de crítica y de desconfianza hacia el paradigma conductual, que, como ustedes saben, desde 1938, con los primeros planteamientos skinnerianos, había empezado a surgir el conductismo. Y para la década de los 50, pues estaba ya ofreciendo algunas elementos, algunas cosas que podrían servirle a la educación, pero es el cognitivismo el que empieza a retomar aspectos que provienen directamente de la problemática escolar. Entonces, ahí es por eso que planteo que se empieza a observar un interés por los problemas escolares en contexto. Luego, entonces, se empieza a dar forma a este enfoque que es el cognitivismo, y que tiene como problemática el estudio de las representaciones mentales.
se plantea como tal, ¿no? O sea, y la pregunta básica que guía todo esto es, ¿cómo es que las representaciones mentales guían los actos internos o externos del sujeto con el medio físico y social? Esa es una primera pregunta contundente para dar respuesta y que genera una buena cantidad de investigación. La otra cuestión es cómo se elaboran o se generan dichas representaciones mentales en el sujeto que conoce. Entonces sabemos que hay una interacción, una exposición de objetos y sujeto, y el sujeto trata de apropiarse del significado de dichos objetos, pero lo que es importante saber es cómo es que llega él a apropiarse del conocimiento de dicho objeto, ¿no? La otra cuestión es qué tipo de procesos cognitivos y qué tipo de estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y en la regulación de las conductas. Esos son algunos de los elementos de la problemática, pero como les mencionaba antes, gran parte de esta problemática proviene desde la filosofía del racionalismo de Descartes, ¿no? Aquí habría que leer a Descartes con sus meditaciones filosóficas, el método, la duda, etcétera. Todo esto que Descartes aporta a la filosofía y en su momento, pues al conocimiento de su época. Estamos hablando de 1600 aproximadamente, y es lo que unos creo que en parte se ha descuidado la formación filosófica que debería de recibir el alumno durante su estancia en los programas de formación en psicología. Entonces, vamos a dejar a un lado el tema de Descartes, nada más retomaría esta idea que, por la cual él es famoso, ¿no? Que es lo de cogito ergo sum. Quiere decir, conozco, por lo tanto, soy. Ya ven que se traduce de otras formas a veces, pero estrictamente hablando, el cogito ergo sum quiere decir eso, ¿no? O sea, conozco, ergo, o sea, por lo tanto, soy. Y eso es lo que más pugnaba porque la gente lo entendiera, ¿no? Entonces, una de las partes que tiene que ver aquí y que ha derivado del racionalismo es que pues se inserta en esta tradición y lo que busca es darle primacía a las representaciones mentales, ¿no? Las ideas, los conceptos, cualquier tipo de cognición sobre los hechos externos durante el proceso de conocimiento. En este sentido, también el cognitivismo plantea que el comportamiento no es regulado por el medio externo, o sea, no por los estímulos, sino por las representaciones que el sujeto mismo se elabora o construye sobre los objetos. Entonces, ahí tienen ustedes de manera esquemática lo que planteamos acerca del racionalismo, ¿no? Y del cognitivismo en general. Elabora las representaciones y las entidades internas de una manera esencialmente individual. Observen este punto porque es justamente lo que, digamos, lo que vendría a constituirse como una de las debilidades del cognitivismo, en el sentido de atribuirle, pues, estas representaciones de una manera esencialmente individual, que después rectifica y que toma en cuenta, pues, el aspecto social. En este sentido, se plantea que el sujeto es un agente activo, cuyas acciones dependen de las representaciones o de los procesos internos que ha elaborado como producto de sus relaciones con el entorno físico y social. Entonces, estas acciones y sus representaciones desempeñan un papel causal en la organización y en la realización de esas conductas. Bueno, entonces, en este sentido, el sujeto es visto como un ente activo. Eso significa que el sujeto de conocimiento deja de ser una tabula rasa. Tal vez recuerden este concepto de sus clases de filosofía cuando se hablaba justamente de lo que plantea el empirismo inglés con John Locke, de que el sujeto es como una tabula rasa, ¿no? Que va acumulando impresiones sensoriales por asociación y va conformando sus ideas sobre lo real. No, en este caso lo que se plantea desde el racionalismo es que el sujeto organiza las representaciones dentro de su sistema cognitivo general
y le sirven para posteriores interpretaciones de lo real. ¿Ok? Esto, les decía anteriormente, da origen, da pie a lo que sería el constructivismo. Y Gerardo Hernández, que plantea que bueno, hay una gran cantidad de teóricos que se han autoconfesado tener una postura constructivista en sus concepciones sobre cómo el sujeto es que conoce los fenómenos externos e internos. Esto también ha impactado, por ejemplo, el tema de las competencias, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes habrán oído acerca de que hay muchos planes y programas que se pretenden cambiar a las competencias. Sin embargo, la competencia tiene un fundamento pues eminentemente conductual y no constructivista. Hay un libro de Jimeno Sacristán que podrían revisar y que tiene que ver pues con la educación por competencias. Entonces ahí se plantea esto y lo podrían revisar para mayor información de ustedes. Bueno, continuando con los supuestos teóricos, uno de los más importantes que tiene el cognitivismo es el modelo del procesamiento humano de información. Aquí lo que busca es explicar el comportamiento y lo remite a una serie de procesos internos que buscan describir y explicar los mecanismos de la mente humana. Y para ello se han propuesto varios modelos teóricos. Uno de los más famosos es el modelo de procesamiento humano de información y es el de memoria, que es uno de los más conocidos y que consiste en que se hace uso de ciertos receptores sensoriales, la memoria en sus distintas modalidades, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, generador de respuestas, efectores, como los órganos glandulares, el aparato fonador, etc. El control ejecutivo de expectativas, el control metacognitivo y autorregulador del qué hacer, cómo y cuándo. En este siguiente esquema se explica brevemente cómo es que funciona este modelo de procesamiento de información. Por un lado tenemos el entorno, ¿no? El entorno físico y social, que es el que manda cierto tipo de, o presenta, ¿no? Cierto tipo de estimulación, objetos a los receptores. Los receptores pasan la información a un registro sensorial y a una memoria a corto plazo. Si se requiere dar una respuesta de inmediato, pues se genera la respuesta a través de los controles ejecutivos que antes mencionaba y se envía a los efectores para dar una respuesta al medio ambiente. Si no es el caso, entonces se envía después de pasar por la memoria a corto plazo, se puede enviar a la memoria a largo plazo, que es la que utilizamos para trabajar, para estudiar, para planear nuestra vida en general. Luego esta se relaciona con las expectativas que tienen que ver con los tiempos de ejecución. Y entonces finalmente se ejecutan y se mandan las respuestas hacia el entorno social. Bueno, otro de los supuestos teóricos, aparte del modelo de procesamiento de información, y es que tiene que ver con estas dimensiones que se trabajan, que son estos procesos cognitivos, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento. Entonces, hay algunos aspectos que los caracterizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, como parte de la percepción, observen esta figura. Aquí, ¿qué es lo que se ve? ¿No? Como una especie de acueducto, un acueducto que se va cambiando de forma hasta llegar a convertirse en un barco, ¿no? ¿Cuál es la idea aquí? Integrar diversos rasgos del contexto para obtener un patrón significativo. Uh-huh. Luego tenemos otro que tiende mucho a confundir a la gente. Esto seguramente a ustedes les ha pasado en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en este dibujo? Pues la mayoría de la gente responderá, bueno, pues ahí se ve claramente una figura, es decir, una pareja que están abrazadas, etcétera, ¿no? Pero si le ponemos color a la figura, verán ustedes que se trata de delfines, ¿no? Y estos delfines, pues, no tienen nada que ver con lo que estaban pensando anteriormente, ¿no?
Entonces, bueno, el otro supuesto teórico, la atención, tiene que ver con esto de que la atención es visualizada como un sistema de supervisión y control de la actividad y que tiene esta triple función: seleccionar los estímulos que son interesantes y excluir los no relevantes, sostener la actividad y organizar la distribución de los recursos atencionales, dándole prioridad a los procesos implicados en la ejecución de la tarea principal. Luego tenemos el caso de la memoria. La memoria puede ser visualizada en sus tres dimensiones, ¿no? Primero, una memoria sensorial, que sería como la huella mnémica. Luego, una memoria a corto plazo, que sería limitada y nada más la utilizamos para el caso de cuando trabajamos. Y una memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo tiene 4 variantes, por lo menos. Una sería la episódica, que serían lo de las experiencias directas que tenemos continuamente a lo largo de nuestra vida cotidiana. La otra sería una memoria semántica, que tiene que ver pues con el significado de las palabras, las relaciones significativas, sobre todo que las obtenemos a través de la mediación semiótica, diría Vygotsky, ¿no? Es decir, por medio del lenguaje, por medio de la lectura, por medio en general del habla y de los discursos, etcétera. Luego la otra sería la procedimental, ¿no? Que tiene que ver con el saber hacer. Por ejemplo, andar en bicicleta, manejar un coche, etcétera. Son cuestiones que tienen que ver con el saber hacer, y dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Y en efecto, si se sabe hacer, se va a mantener durante mucho tiempo. Luego entonces también tenemos la condicional, que es el saber dónde, cuándo y por qué. Entonces, vamos a ver, dentro de lo que sería la memoria, aquí les pongo un ejercicio que tiene que ver con ciertas figuras de animales y que, si ustedes se fijan, pueden retenerlas en su memoria y tratar de dar una respuesta, ¿no? Pero bueno, va a depender aquí del tipo de pregunta que les haga, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos felinos había? ¿No? O cuántos de los animales que les presento ahí eran mamíferos, ¿no? Entonces, aquí hay digamos, una función de la memoria, pero selectiva, ¿no? Selectiva. Bueno, ahí están otra vez para que vean ustedes sus propias respuestas. Luego, tenemos que otro de los supuestos teóricos es que hay un pensamiento, y pues todos lo usamos todo el tiempo, ¿no? Implica una representación mental consciente y secuenciada de aspectos del mundo que han sido percibidos, atendidos y reconocidos, para que mediante su manipulación se alcancen las conclusiones dirigidas a un cierto fin. El pensamiento lo podemos relacionar con el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, que son dos tipos de razonamiento que se emplean mucho en la investigación experimental, en la investigación educativa, cuantitativa, cualitativa, etc. La otra es la toma de decisiones, es decir, nosotros siempre hacemos una especie de reflexión teórica o empírica acerca de lo que cuando se nos presenta una situación ante la cual tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión, pues, es un problema, por lo general, y tenemos que ofrecer alguna solución. Entonces, dentro de lo que es el cognitivismo, hay una gran cantidad de programas que han venido derivando y que sirven para entrenar a la gente, a los alumnos, estudiantes, a todos aquellos que lo requieren, entrenarlos dentro de lo que sería habilidades del pensamiento. DHP le llamamos, que es un programa que sirve desde la observación, clasificación, a conocer lo que son las analogías, etcétera, llegando a lo que es la solución de problemas. Y esta solución de problemas pueden ser problemas estructurados o no estructurados. Entonces, dentro de los problemas estructurados se presentan como, por ejemplo, este tipo de problema que sirve para que los alumnos que participan vayan haciéndose una idea de que todo problema, si se estructura adecuadamente, si se comprende adecuadamente, puede ser resuelto
mucho más rápido de lo que ellos creen, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema que les pongo como ejemplo, si es que estamos a un tiempo. Dice que un gavilán se cruza en un vuelo con lo que parece ser un centenar de palomas, ¿no? Y un centenar, dice él, ¿no? Pero una de ellas lo saca del error y le dice, no somos 100, si sumamos las que somos, más tantas como las que somos, más la mitad de las que somos y la mitad de la mitad de los que somos, en ese caso, y contigo, Gavilán, seríamos 100. ¿Cuántas palomas había en la bandada? Bueno, aquí hay que llevar al alumno paso por paso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Tiene que reunir la información, a ponerla en una especie de esquema, y entonces a partir de ahí se le va induciendo al alumno con información y tratar de explicarse y de llegar a una solución. Entonces, los invitamos a que piensen respecto del problema y si tienen alguna respuesta, la manden a través del chat. Luego les decimos cuál es la respuesta correcta. Luego, entonces, la siguiente parte tiene que ver con la metodología. El cognitivismo utiliza la inferencia de procesos y las representaciones no observables. La metodología se centra principalmente en la investigación empírica, la entrevista o el análisis de protocolos verbales. Una vez que se hace una entrevista, hacemos un análisis de lo que los sujetos entrevistados nos contestan. La simulación, que es como utilizar cierto tipo de escenarios que simulan escenarios reales, ¿no? También se utiliza la introspección, que es como una forma de hacer que los sujetos expliquen sus procesos cognitivos en el momento en que aprenden o solucionan un problema. Es decir, el cognitivismo se concentra principalmente en los procesos más que en los resultados. Entonces, bueno, además, en este esquemita de aquí pueden ver abajo que el sujeto examinador mantiene una cierta distancia con el sujeto examinado. Hay una continua interacción entre uno y otro, pero nosotros planteamos que es importante evitar sugerir las respuestas que impidan captar la lógica del pensamiento del examinado. También tenemos derivaciones metodológicas como la investigación cualitativa, que, por ejemplo, sirve para hacer investigaciones en contextos escolares, la investigación etnográfica, el enfoque de expertos y novatos, la solución de problemas que antes mencionaba, el aprendizaje verbal, técnicas mnémicas o mnemotécnicas, que son de memoria, y razonamiento verbal y aritmético. Luego, bueno, pues el cognitivismo tiene una buena cantidad de aplicaciones, mismas que mis compañeros alumnos van a comentar un poco enseguida, después de esto. Pero algunas de ellas, pues, tienen que ver con aplicaciones a la educación, el desarrollo psicológico infantil, y recientemente, pues, recientemente dentro del plan curricular, digo yo, porque el cognitivismo está desde los años 60 fuertemente consolidado en educación, ¿no? Y principalmente ha hecho aportaciones a los profesores, a los docentes, en términos de dar a conocer procesos de desarrollo, el desarrollo de habilidades cognitivas, la solución de problemas, cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los procesos educativos, la introducción de la investigación dentro del aula. Ustedes han de saber que hace unos años, más o menos en la década de los 80s, se empieza a introducir la investigación que la podrían realizar profesores, ¿no? Antes de eso decían que no, que para qué los profesores iban a hacer investigación, que su función era la enseñanza, ¿no? Ignorando, desconociendo que al hacer investigación el profesor también puede hacer enseñanza, ¿no? Y enseñar a los alumnos a través de la investigación es una gran técnica que se puede emplear dentro de los procesos educativos, ¿no? Luego tenemos también la enseñanza y el aprendizaje estratégico, el enfoque de expertos y novatos, que eso es muy interesante porque permite que uno estudie cómo es que un experto realiza un trabajo a diferencia del novato, ¿no? Como cuando le pides, por ejemplo, que haga un cuento, que elabore un ensayo, que elabore un texto, cualquiera, ¿no?
Los novatos inmediatos se ponen a escribirlo y el experto no, primero elabora un esquema, hace un borrador y luego ya lo empieza a trabajar, ¿no? Que eso es una recomendación frecuente de los expertos para hacer una tesis, por ejemplo. Humberto Eco tiene un libro muy bueno que se llama Cómo hacer una tesis, en donde empieza diciendo eso, justamente, ¿no? Lo importante es contar con un borrador. Entonces, esa es una, digamos, como una recomendación de los expertos hacia los novatos, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos la formación docente, que en este caso, bueno, yo estoy, por ejemplo, a cargo del departamento de profesionalización docente en Iztacala y tenemos muchísimos trabajos que hemos realizado desde el CINIE, el colectivo que les comentaba antes, interdisciplinario, en donde nuestro objetivo, nuestro propósito es ofrecer una formación docente continua a los profesores de la FES Iztacala. Y bueno, otro aspecto tiene que ver ahí con la evaluación, y la evaluación pues es un elemento importante y siempre presente dentro de lo que serían los procesos de enseñanza-aprendizaje. De hecho, actualmente se conceptualizan más el PEA como proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Entonces, pues son elementos que están ahí presentes en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Ya por último, brevemente aquí resumo algunas de las aportaciones del cognitivismo, que sería el uso y diseño de estrategias de enseñanza, programas de entrenamiento, de estrategias de aprendizaje, sistemas expertos, la tutoría inteligente, los programas para enseñar a pensar, que yo les puse como ejemplo el DHP, pero hay muchos más. Están, por ejemplo, los de Edward de Bono, los de Ruben Feuerstein, los de, hay muchos, ¿no? Los de Margarita de Sánchez, etcétera. Luego, también para reconocer y trabajar estilos cognitivos o estilos de aprendizaje, lo cual es un buen punto de partida cuando se trata de trabajar con alumnos de secundario y de prepa, ¿no? La elaboración de material didáctico y también tomamos en cuenta, por ejemplo, la evaluación auténtica, que es una derivación bueno, aquí lo ha trabajado mucho nuestra colega, la doctora Frida Díaz, y proviene pues en gran medida de las aproximaciones socioculturales, ¿no? Entonces, básicamente estas son algunas de las aportaciones y bueno, con eso termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención